González, presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Cajamarca, a efecto de que brinde las palabras de bienvenida a este evento. Adelante, doctor. Doctor Cristian, ¿se activa su audio, por favor? Sí, mil disculpas, ahora sí. Les decía que me siento muy honrado por esta deferencia de parte suya, doctora Sandra Maribel Bringas Flores, para permitirme en unos breves instantes dirigirme a usted, a nuestra ponente de la tarde, la doctora Sofía Rivas Lamadrid, y obviamente a todas las personas que están conectadas en este momento, con la finalidad de dar inicio a esta jornada de capacitación virtual. Como mencionaba hace un momento, nosotros estamos muy contentos de que la doctora Sofía Rivas Lamadrid se haya dado un espacio dentro de su agenda, seguramente muy recargada, con la finalidad de brindarnos a través de esta videoconferencia todos sus conocimientos, su experiencia, en una materia tan importante y tan vigente como es la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Este evento tiene una especial importancia para nosotros como distrito fiscal, porque quizás, como ya sabe doctora Rivas, nosotros estamos en un proceso de implementar justamente fiscalías especializadas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, y es justamente de aportes como el suyo que necesitamos ahora conocer justamente cuál es la experiencia que viene desarrollándose en otros distritos fiscales, en este caso en el Distrito Fiscal de Lima Este, y que seguramente va a generar no solamente mucho interés por parte del público que ya está conectado y seguramente se va a seguir conectando, sino además muchas inquietudes a nivel de preguntas, ¿no? ¿Cuál es la dinámica de trabajo? ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuáles son quizás las mejoras que se han ido produciendo en el sistema y que seguramente van a servir de mucho para que en los meses siguientes nuestros fiscales que estén al frente de estos despachos especializados pues puedan hacer su mejor trabajo en bien de la sociedad? Sabemos, doctora, por la información que se nos ha proporcionado, que usted tiene una no solamente larga experiencia en la materia, sino también capacitación, que va a ser muy enriquecedor para todos nosotros compartir justamente todo este bagaje durante el tiempo que dure esta capacitación virtual. Sin más, doctor, agradecerle nuevamente por esta gentileza que ha tenido. Esperamos que siempre nos acompañe. Seguramente sus conocimientos y experiencia no nos van a servir solamente ahora, sino más adelante, cuando poco a poco vayamos ya desempeñando o desarrollando las funciones de estas nuevas fiscalías especializadas. Así que, doctora, nuevamente bienvenida a su casa, que es el Distrito Fiscal de Cajamarca, y a sus hermanos laborales, que somos todos nosotros. Esperamos con mucha ansia su participación de esta tarde y seguramente la jornada va a ser muy exitosa para todos nosotros. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Sandra Bringas. Gracias. Muchas gracias y muy amable por participar con nosotros de esta jornada. Voy a dar paso a la doctora Susan Rueda, a efecto de que pueda leer el currículum de nuestra expositora, presentando a ustedes este evento denominado Violencia Familiar contra la Mujer, análisis dogmático jurídico penal, a cargo de la doctora Sofía Rivas Lamadrid. Adelante, doctora Susan Rueda. Muy buenas tardes. Mi nombre es Lilian Susan Rueda Curimania, fiscal provincial civil del Distrito Fiscal de Cajamarca y miembro de la Junta de Fiscales Provinciales de este distrito. Para mí es un honor presentar a la doctora Hilda Sofía Rivas Lamadrid, fiscal adjunta superior penal especializada en delitos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar de Lima Este, miembro de la Comisión de Supervisión y Monitoreo de casos vinculados a la Ley 30364 en el Distrito Fiscal de Lima Este. Amicus Curia ante el 11º Pleno Supremo Penal en calidad de especialista en delitos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Adjunta en docencia del curso de Derecho Penal 2, parte especial,
dictada por el doctor Víctor Prado Saldarriaga en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Coautora de 2 libros colectivos, El delito de feminicidio en el ordenamiento jurídico peruano y Medios técnicos de defensa, publicados por el Instituto Pacífico. Viene compartiendo su labor de investigación y propuestas de interpretación a través de artículos relativos a los temas de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar desde el enfoque y análisis penal. Invitada por las revistas jurídicas Gaceta Penal y Actualidad Penal. La doctora expondrá el tema La violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, análisis dogmático jurídico penal. Que disfruten de tan importante exposición. Adelante, doctora Rivas. Gracias. Muchas gracias, doctora Araujo, doctora Bringas, doctora Rueda y todos los presentes. Más bien el honor es mío. En principio, pues quiero expresarle mis disculpas si es que tengo la voz un poco baja, estoy con inflamación a la garganta, pero voy a tratar de enfocar y desarrollar toda la ponencia de una forma. He armado pues la ponencia de una forma bastante interesante. Mi objetivo básicamente es compartir todo lo que he ido trabajando, investigando en relación a estos delitos. Me llamó mucho la atención y mi inicio de investigación con respecto a estos delitos fue en atención a que como en la Fiscalía nosotros pues aplicamos al inicio principio de oportunidad. ¿Qué es lo que sucede? Que ni bien se dieron estos delitos, más aún en atención al artículo 122b, que son las lesiones levísimas en contextos de violencia familiar y contra la mujer, aparentaban delitos de mínima lesividad, ¿no? Es en atención a ello que aplicamos principio de oportunidad, pero en toda esta aplicación de normas, nos topamos con el artículo 25 de la ley 30.364, que señalaba que para estos delitos se prohíbe la conciliación. Esto me llamó mucho la atención y empecé a investigar por qué es que se prohibía la conciliación para este tipo de delitos. Es así que, investigando más con la ley 26.260, que es la que fue derogada por la ley 30.364, inicié el hilo conductor para poder ver qué es lo que nos había dejado el derecho de familia en relación al análisis jurídico de los delitos de violencia. Y es así como se inició la labor de investigación, un poco con el ánimo de compatibilizar el uso de estas normas, la utilización de las normas con los principios generales del derecho y los límites materiales del derecho penal, hacia una búsqueda justamente, y ese es el título del análisis dogmático jurídico penal, del principio de taxatividad. ¿Qué es violencia? ¿Qué entendemos por violencia y de qué forma debemos, según considero, interpretar el contexto de violencia familiar y contra la mujer? Así que bueno, sin más preámbulos, empecemos. Por favor, sigamos con la siguiente diapositiva. Aprovecho, doctora Sofía, para pedir a nuestros participantes que apaguen sus micrófonos y, de ser posible, también sus cámaras, a efecto de evitar congestión en la línea, de suerte que se pueda escuchar con fluidez su exposición. Gracias. Gracias, doctora Bringas. Bueno, ¿cómo he desarrollado la ponencia que voy a tratar? Primero voy a hablar sobre 3 pronunciamientos de organismos internacionales sobre la violencia contra la mujer y el COVID. ¿Qué es lo que sucede? Que ya hay pronunciamientos en relación a la problemática que se genera y el incremento de riesgo del confinamiento en relación a los delitos de violencia. Justamente ese es el segundo punto que voy a tratar, el confinamiento como factor de riesgo en víctimas de violencia en el hogar. Luego de ello, voy a hablar del deber estatal de debida diligencia asumido por el Estado peruano ante la comunidad internacional para los delitos de violencia.
Luego de ello voy a tocar algunos pronunciamientos internacionales sobre los límites de aplicación de las normas penales para los casos de violencia. Este es un punto que me parece sumamente importante, porque es un punto que estamos dejando, considero pues yo, pasando por alto, ¿no? Y el objetivo es incorporar un enfoque no solamente preventivo, sino también restaurativo con los delitos de violencia y aplicar, dejar el control penal solamente para el núcleo del fenómeno criminal. Luego de ello, voy a tocar los principios reguladores del control penal de una forma muy breve. Y el siguiente punto que considero sumamente relevante es la función de los operadores jurídicos y la dogmática penal, ¿no? ¿Cómo es que nosotros, al aplicar las normas, en atención a que como defensores de la legalidad, una de las garantías del principio de legalidad lo constituye la garantía de la lex certa, o lo que es el principio de taxatividad, tenemos la obligación de realizar una interpretación restrictiva y acorde con el fenómeno criminal? Luego de eso voy a hacer un pequeño recordatorio de la interpretación de las normas, en este caso pues las normas penales. Y siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Voy a hablar un poco sobre los ámbitos en los que se desarrolla la violencia, los conceptos de una forma muy puntual con respecto a lo que es violencia contra la mujer, violencia contra los integrantes del grupo familiar y violencia en atención a lo desarrollado por la Organización Mundial de la Salud, y eso me va a llevar a que la violencia es un problema de salud pública mundial. De tal forma que en atención al análisis de la violencia como un problema de salud pública mundial, ¿qué es lo que nos señala la salud pública mundial? El enfoque de la violencia como salud pública mundial, que tenemos que enfocarnos y analizarlos en atención a un enfoque multidisciplinario. Y en relación a un enfoque multidisciplinario voy a terminar respecto a cómo conocer el contexto de violencia, apoyándome en las características de la psicología que han sido ya desarrolladas por el Acuerdo Plenario 9/2019. Listo, empecemos por favor con la siguiente diapositiva, muy gentil. Hay 3 pronunciamientos de organismos internacionales sobre la violencia contra la mujer y el COVID. Estos son, bueno, hay varios pronunciamientos, pero yo rescato 3. Primero, ¿qué es lo que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la resolución número 1/2020 sobre pandemia de derechos humanos y las Américas? Esto fue emitido el 10 de abril del 2020. ¿Qué ha señalado? Ha indicado que la región de las Américas se caracteriza por un alto índice de violencia generalizada, especialmente por violencia por razones de género. En su recomendación número 51, señala y recomienda a los Estados partes fortalecer los servicios de respuesta, en particular a la violencia de género y en particular a la violencia intrafamiliar, así como reformular los mecanismos tradicionales de respuesta. Esto nos lleva al siguiente pronunciamiento emitido por ONU Mujeres. Violencia contra la mujer es la pandemia en la sombra, declaración de la directora ejecutiva de ONU Mujeres, emitido el 6 de abril del 2020. ¿Qué es lo que ha señalado? Importante. Indica que a partir del confinamiento se genera la otra pandemia en la sombra. Esto es la violencia contra las mujeres. Y más allá vamos a ver que esta violencia tiene determinadas características que terminan incrementando el riesgo en las víctimas justamente a partir del confinamiento. ¿Qué ha señalado este pronunciamiento? Que los Estados parte han reportado un incremento de llamadas por violencia doméstica, y esto como consecuencia de una escalada en la intensidad de la violencia. ¿Y esto por qué? Por la progresividad. Más adelante, dentro de las características del contexto de violencia, vamos a desarrollar en qué consiste la progresividad, pero aquí la advertimos en el pronunciamiento de ONU Mujeres.
¿Qué indica este pronunciamiento? Que el confinamiento aviva la tensión y el estrés. Y en el mismo sentido ha señalado el Plan de Salud Mental Nacional emitido en el contexto del COVID por Decreto Supremo 363-2020, MINSA, el 5 de junio de este año. ¿Qué nos indica este documento de ONU Mujeres? Indica que esta situación es la situación perfecta para ejercer un comportamiento controlador y violento en el hogar, y es que efectivamente estamos en confinamiento. El tercer documento, pronunciamiento emitido internacional, es el correspondiente a la Organización Panamericana de la Salud. Documento COVID y violencia contra la mujer, emitido el 7 de abril del 2020. ¿Qué nos señala? Que la violencia contra la mujer sigue siendo una gran amenaza para la salud pública mundial durante las emergencias. Posteriormente vamos a trabajar en qué consiste el enfoque de la violencia como un problema de salud pública mundial, pero ya acá vemos que se empieza a señalar. Indica que la violencia contra las mujeres tiende a aumentar en cualquier tipo de emergencias, incluidas las pandemias. Señala que la probabilidad de estar expuestas a más riesgos y tener mayores necesidades es mayor en las mujeres adultas mayores y las mujeres con discapacidad. ¿Y esto por qué? Una de las características del contexto de violencia se encuentra constituido por las condiciones de vulnerabilidad, y esto también lo vamos a ver más adelante. Indica este documento que las medidas de distanciamiento y confinamiento aumentan el riesgo de la violencia de pareja conforme la familia pasa más tiempo en contacto estrecho y hace frente a un mayor estrés. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, gracias. ¿Y esto por qué? Entonces tenemos que el confinamiento producido por esta pandemia es un factor de incremento de riesgo en las víctimas de violencia. Y es que esto es así porque una crisis ocasionada por una pandemia con numerosos resultados mortales inciden negativamente en la salud mental y generan problemas psicosociales. Ahora, ¿qué son los problemas psicosociales? Según la ley de salud mental, la 30.947, en su artículo 5 señala que los problemas psicosociales corresponden a la dificultad generada por la alteración de la estructura dinámica de las relaciones, a diferencia de los trastornos mentales, que también son problemas de salud mental y del comportamiento que corresponden a la condición mórbida que sobreviene afectando en intensidades variables el funcionamiento de la mente, comportamiento del organismo, personalidad, que pueden ser de forma transitoria o permanente. Entonces, la violencia es un problema de salud mental, y dentro de los problemas de salud mental corresponde a un problema psicosocial. La diferencia entre un problema psicosocial y uno de trastorno mental es que el primero corresponde a una alteración y el segundo a una afectación. Y esto lo señala así el Decreto Supremo que he mencionado hace un momento, Plan de Salud Mental en el contexto de COVID-19. Entonces, ¿qué tenemos? Que el confinamiento genera mayores condiciones de vulnerabilidad que las víctimas de violencia ya tenían antes de esta pandemia. ¿Y esto por qué? Por la característica de la progresividad. Este enfoque respecto a que la violencia constituye un problema de salud mental no solamente está señalado conforme lo indicado en la Ley de Salud Mental y el Decreto Supremo 363-2020, sino también es compatible con lo señalado por la Guía de Daño Psíquico del Instituto de Medicina Legal, que señala que los casos de violencia son un problema de salud mental. Así también lo ha señalado la Organización Mundial de la Salud en el informe sobre la salud en el mundo.
de tal forma que las víctimas y victimarios desenvuelven sus relaciones interpersonales situados en el contexto de violencia. Se encuentran confinados, interactuando más cercanamente en un espacio físico más reducido, y es por ello que se generan los problemas psicosociales. Esto, aunado al estrés, definitivamente crean mayores condiciones de vulnerabilidad y es que se incrementa el riesgo. ¿Y esto por qué? Hay dos características del contexto de violencia que corresponden a la ciclicidad y progresividad, que las vamos a ver posteriormente, que son las que nos tienen en alerta a las fiscalías especializadas. ¿Por qué? Pues porque por estas características y por el confinamiento es altamente probable que un caso como producido, pues, una conducta típica contemplada en el artículo 122b, dadas estas condiciones, no lleve a una conducta típica contemplada en el artículo 108b, ¿no? Es decir, de lesiones levísimas, dada la coyuntura en la que nos encontramos, es altamente probable que lleguemos a un feminicidio o en todo caso a un parricidio. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, gracias. Entonces, es aquí cuando más se requiere, en estas circunstancias, que cumplamos el deber estatal de debida diligencia. ¿Y en qué consiste el deber estatal de debida diligencia asumido ante la comunidad internacional? Este se encuentra contemplado en determinados y diferentes instrumentos internacionales y pronunciamientos internacionales. La Convención Belém do Pará señala en su artículo 7º que los Estados partes condenan todas las formas de violencia y convienen en adoptar por todos los medios apropiados políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia. De tal forma que señala en su inciso B que se convienen en actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar estos delitos. Igualmente lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el pronunciamiento emitido en el caso Campo Algodonero. ¿Qué es lo que nos indica? La ineficiencia frente a los casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad y promueve la repetición de hechos de violencia. ¿Qué es lo que nos indica la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe de acceso a la justicia para víctimas de violencia? Señala que un acceso adecuado a la justicia no se circunscribe solo a la existencia formal de recursos, sino que estos sean idóneos. Y aquí voy a recalcar, vamos a ver que cuando se nos señala en relación al deber de debida diligencia, no solamente se indica que los operadores jurídicos tienen que identificar de una forma certera el riesgo, sino también que los estados deben de emitir recursos idóneos. Y esto me va a llevar también al siguiente punto, que es lo que indica el informe de acceso a la justicia. El deber de los estados de proveer recursos judiciales no se limita solo a ponerlos formalmente a disposición de las víctimas, sino que estos recursos deben de ser idóneos. Entonces, dentro del deber de debida diligencia, se encuentra constituido no solamente que sancionemos todos estos casos o los casos de violencia, sino que los recursos que emitamos sean idóneos para enfrentar el fenómeno criminal. E igualmente lo señala el segundo informe del Comité de Expertas de la MESEGNI. Señala que le preocupa al comité que las instituciones minimicen los delitos de género, incrementando el riesgo que se encuentran las víctimas. Esto es importante. El comité recuerda que en los casos más graves, la violencia dentro de la pareja termina con la muerte y el riesgo para las mujeres a menudo aumenta después que ellas deciden dejar la relación de la violencia en la que viven. Esto es sumamente importante y es uno de los puntos por los que también se propuso que no se aplique el principio de oportunidad para este tipo de delitos, toda vez que
el riesgo en la víctima se incrementa después de que la víctima solicita tutela al Estado y no existe una respuesta idónea para con esta. Al volver a casa, en muchas oportunidades, como castigo por haber tratado de salir del círculo de coerción, termina incrementándose el riesgo de las víctimas. ¿Qué nos señala la recomendación número 25? Habla sobre 3 obligaciones del Estado y dentro de estas señala que la obligación de mejorar la situación de facto adoptando políticas y programas concretos y eficaces. Y esto lo resalto, pues es importante que cuando abordemos el tema de violencia y abordemos el fenómeno criminal, lo hagamos de una forma que realmente sea eficaz para erradicarlo. De la misma forma también señala la recomendación número 28 de la CEDAW. Nos indica respecto a las obligaciones en cuanto a medios y resultados y señala que todo Estado parte debe de ser capaz de justificar la pertinencia del medio particular que haya elegido y demostrar que se puede lograr el efecto y el resultado deseado. Entonces, vamos viendo que el control penal no es el único medio que debe de utilizarse para la aplicación o para los casos de violencia. Hay también otros medios y vamos a desarrollarlos después. Es por ello que yo propongo siempre que el uso de las normas penales para estos delitos se reserve solamente para el fenómeno criminal, que lo vamos a desarrollar después. De tal forma que para aquello que no implique riesgo, ni progresividad, ni ciclicidad, se utilice de una forma proporcional los otros medios que tenemos estatales, ¿no?, de abordaje. ¿Y esto por qué? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Por qué tenemos que utilizar las normas penales de una forma muy certera, identificando el fenómeno criminal sin excedernos? Hay límites que nos ha impuesto, en todo caso, pues mediante pronunciamientos emitidos, tanto la recomendación número 19 como las observaciones generales del Comité de Derechos del Niño. ¿Qué nos dice la recomendación número 19 de la CEDAW para el abordaje de los delitos de violencia? Señala la recomendación número 19 que la violencia contra la mujer es una expresión de una situación de abuso de poder. ¿Y qué es lo que nos señala esta recomendación? Nos indica un punto relevante que hemos estado dejando por alto. Nos indica, en las recomendaciones concretas dirigidas a los estados parte, se señala que dentro de las medidas necesarias para resolver la violencia familiar deben brindarse sanciones penales solo para los casos necesarios, así como recursos civiles. Y esto es importante. Esto pues se encuentra detallado en la recomendación número 24 de esta recomendación número 19 en el literal I. Señala expresamente, entre las medidas necesarias para resolver el problema de la violencia en la familia, y dentro de estas realiza distintas, señala en el literal I, sanciones penales en casos necesarios. Entonces, en realidad, el uso de las normas penales debe de utilizarse solamente para el fenómeno criminal. Y esto me lleva a lo que señala la observación general número 8 del Comité de Derechos del Niño. ¿Qué nos indica? Nos señala que en temas de violencia familiar el operador jurídico debe intervenir con mucha cautela y de forma precisa, tratando de evitar destruir lazos familiares. Y este es un punto muy humano que considero que debemos de analizarlo para poder ver los casos concretos.
¿Qué nos indica expresamente? Nos señala y nos habla sobre el principio del minimis. Señala en su fundamento 40 que el principio de la protección por igual de niños y adultos contra la agresión, incluida la que tiene lugar en la familia, no significa, así señala, que todos los casos que salgan a la luz de castigo corporal de los niños por sus padres tengan que traducirse en el enjuiciamiento de los padres. Indica el principio del minimis, esto es, la ley no se ocupa de asuntos triviales, garantiza que las agresiones leves entre adultos lleguen solo a los tribunales en circunstancias muy excepcionales. Lo mismo se aplicará a las agresiones de menor cuantía a los niños. ¿Y qué nos indica? El objetivo debería ser poner fin al empleo de los padres de la violencia u otros castigos crueles o degradantes mediante intervenciones de apoyo educativas y no punitivas. Esto nos va llevando hacia que en efecto debemos de aplicar las sanciones penales solamente reservando las normas penales para lo que es el núcleo del fenómeno criminal. Indica también que la situación de dependencia de los niños y la intimidad característica de las relaciones familiares exigen que las decisiones de enjuiciar a los padres o de intervenir de otra manera oficialmente en la familia deban de tomarse con extremo cuidado. Y esto nos lleva a la siguiente observación, la observación número 13, que tiene también el mismo enfoque. La observación número 13 del Comité de Derechos del Niño señala que cuando se habla en la Convención de todas las medidas apropiadas, indica que el término apropiada se refiere a la amplia variedad de medidas que abarcan todos los sectores públicos y deben de aplicarse y ser efectivas para prevenir y combatir las formas de violencia. Indica que hace falta un sistema integrado, cohesivo, interdisciplinario, que es lo que señalaba hace un momento, y coordinado que incorpore toda la gama de medidas indicadas en la Convención. Respecto a la intervención judicial, señala que hay que procurar que la intervención sea lo menos perjudicial posible. Indica que en la medida de lo posible la intervención judicial debe ser de carácter preventivo, debe de fomentar activamente un comportamiento positivo y prohibir los comportamientos negativos. Indica que debe de darse un enfoque coordinado e integrado entre los diversos sectores. Señala en los casos de violencia en que los autores son cuidadores principales del niño, con las salvaguardas relativas a los derechos del niño antes enumeradas, y en función a la gravedad de los hechos, debe de aplicarse un criterio restaurativo que suele ser preferible a la vía judicial exclusivamente punitiva. Entonces, estamos incorporando un enfoque adicional en relación a cómo abordar estos delitos. Esto es, hay un espacio que ya nos señala la recomendación número 19 y las observaciones número 8 y 13 en relación a, adicionalmente, dar un enfoque restaurativo y reservar las normas del derecho penal para los casos que tienen mayor gravedad. Y cuando hablamos de mayor gravedad, no solamente nos referimos a daño ocasionado. Más adelante vamos a ver que la gravedad de estos casos no radica en las lesiones, sino radica en el contexto de coerción en el que se encuentran las víctimas. Bueno, sobre ese punto voy a desarrollar un poco después. Ahora bien, como mención implícita en relación a los límites de aplicación del derecho penal para los casos de violencia, tenemos pues lo señalado por la recomendación número 25 de la CEDAW, que nos habla de las 3 obligaciones
de los estados partes. Una de estas, mejorar la situación de facto de la mujer adoptando políticas y programas concretos y eficaces. Nuevamente se repite pues el tema de lo que es una estrategia eficaz. Igualmente, punto importante, en el informe de acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las Américas, emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se señala que los estados deben de incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza. ¿Esto qué significa? Que dentro de las obligaciones asumidas por el Estado peruano, no solamente debemos de tener el enfoque sancionatorio, sino adicionalmente los aspectos tutelares y de justicia restaurativa. De tal forma que no es suficiente la existencia formal de los recursos judiciales, sino que tienen que ser idóneos para tratar el fenómeno criminal. Igualmente, respecto a la mención implícita, respecto a los límites de aplicación del derecho penal para los casos de violencia, hay dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Ríos versus Venezuela y Campo Algodonero versus México, que señalan que no toda agresión, básicamente Ríos versus Venezuela, señala que no toda agresión contra una mujer termina contraviniendo la disposición, la Convención Belén do Pará. Igualmente también lo señala el caso Campo Algodonero. Entonces esto nos lleva a que no es la calidad de la víctima lo que agrava estas conductas, sino poco a poco vamos a ver que lo que agrava y en lo que radica el mayor desvalor de estas conductas es el contexto de violencia y la discriminación que se genera hacia las víctimas que tienen condiciones de vulnerabilidad. Siguiente, por favor, si fuera tan gentil. Y esto lo voy a tocar de una forma muy sucinta, porque para aplicar dogmática penal tenemos necesariamente que hablar sobre los principios reguladores del control penal. Y para aplicar nosotros normas penales, nuestra interpretación siempre tiene que ser en atención a los principios reguladores. Recordemos que la función preventiva de la sanción penal nos señala que la pena jamás debe de ser utilizada por el Estado de una forma prepotente, ni tampoco de modo arbitrario como medio perturbador para la seguridad ciudadana. No debe de ser utilizada para atemorizar a la población. El principio del bien jurídico real nos exige que toda decisión de criminalización sea el resultado de una política criminal que tutele determinado interés individual o colectivo de trascendencia. Esto nos recuerda, perdón, que el Acuerdo Plenario 9/2019 nos señala que estos delitos son pluriofensivos, y justamente son pluriofensivos porque por el contexto de violencia en el que, bueno, ya más adelante lo vamos a desarrollar, pero lo voy indicando aquí, son pluriofensivos no solamente por el daño producido a la víctima en su integridad física o en su integridad psicológica, yéndonos pues a la tipificación de los delitos de lesiones, sino en atención al contexto de coerción en el que se encuentran las víctimas, ¿no? Entonces, ahí radica el desvalor de la conducta y el bien jurídico que se protege. Igualmente, tenemos el principio de mínima intervención, esto es la intervención penal del Estado, debe de ser solamente cuando hayan fracasado otras medidas también útiles para tutelar el bien jurídico. Por lo tanto, deben de agotarse todos los controles extrapenales. Entonces, mi propuesta justamente está en atención a, o por lo menos mi enfoque está en atención a utilizar y reservar el derecho penal justamente en atención a las normas, a los principios reguladores del control penal y aplicar las normas solamente para el núcleo del fenómeno criminal. Ahora vamos a ver, el núcleo del fenómeno criminal tiene determinadas características que
definitivamente requieren de una intervención inmediata. Y bueno, el principio de proporcionalidad de las sanciones, recordando pues que la sanción tiene que ser proporcional con el daño causado y con el bien jurídico protegido, ¿no? Y el principio de legalidad, que tiene determinadas garantías, dentro de estas la garantía de certeza legal. Esto es la lex certa, la garantía jurídica orientada pues a el principio de taxatividad. ¿Qué nos requiere el principio de taxatividad? Es la garantía de precisión. Entonces, en mi búsqueda de la lex certa, esto es la precisión de qué significa violencia, porque podemos advertir que esa es una violencia distinta a la requerida para otros tipos penales. Es que en la búsqueda de lex certa en atención al principio de taxatividad, se ha tratado de buscar una máxima claridad para que exista pues seguridad jurídica, ¿no? Y esto es justamente lo que corresponde al principio de taxatividad. Recordemos que, sigamos por favor la diapositiva, si fuera tan gentil. Muy bien, entonces les he hecho este cuadro para recordar cuáles son los límites de aplicación de las normas penales para casos de violencia. Primero, dentro de los límites del control penal, y segundo, dentro de los pronunciamientos internacionales que ya he desarrollado previamente. Importante que como Estado peruano, pues hay ya varios pronunciamientos en relación a la contravención del principio de taxatividad. Tenemos, por ejemplo, el caso Castillo-Petrucci versus Perú, emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos señala, y esto me sirve para proponer una interpretación restrictiva para el concepto, el elemento normativo violencia, que nos señala que en la elaboración de los tipos penales es preciso utilizar términos estrictos y unívocos. Tiene que haber una clara definición de la conducta incriminada. En el caso García-Asto versus Perú, nos señala la Corte Interamericana efectivamente que tiene que existir una clara definición en la conducta incriminada y hay que extremar precauciones con una cuidadosa verificación de la efectiva existencia de la conducta ilícita. Indica que corresponde al juez penal, al aplicar la ley penal, atenerse estrictamente a lo dispuesto por esta y observar la mayor rigurosidad en el adecuamiento de la conducta de la persona incriminada al tipo penal. Entonces, ¿qué significa? Los términos y los conceptos que debemos de realizar al interpretar las normas penales tienen que ser lo más restrictivos posibles. ¿Por qué? Pues porque estamos sancionando con drasticidad las conductas. De la misma forma también el Tribunal Constitucional, en el caso Marcelino Tineo Silva, nos habla sobre el dote de significado unívoco y preciso al tipo penal, y el caso Chong Vázquez del Tribunal Constitucional, que indica, si bien las limitaciones a los derechos fundamentales solo pueden establecerse respetando el principio de legalidad, la interpretación de una limitación legalmente impuesta deberá además realizarse en términos necesariamente restrictivos, encontrándose vedada la interpretación analógica en un mal amparo, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? La interpretación que considero debemos de realizar respecto a estos tipos penales tiene que ser acorde con el fenómeno criminal de la forma mayor una interpretación restrictiva, los términos sumamente precisos. ¿Por qué?
en realidad vamos a intervenir a las familias, estamos interviniendo a las familias. Y en realidad se requiere que, no solamente por los límites del control penal, sino también por los pronunciamientos internacionales, que seamos lo más precisos posibles. Y para ello es importante que entendamos en qué consiste el fenómeno criminal al que nos encontramos. Es mucho más profundo y mucho más complejo que solamente lesionar a una mujer o lesionar a un integrante del grupo familiar. Consiste en un contexto de coerción permanente en el que se encuentra la víctima, que tiene determinadas características que le vulneran el núcleo de la personalidad. Entonces, sigamos, por favor. Sigamos, por favor, con la siguiente diapositiva, si fuera tan gentil. Gracias. Bueno, como vemos aquí, tenemos por un lado los principios reguladores del control penal y por otro lado los pronunciamientos de organismos internacionales que nos señalan que la interpretación que tenemos que darle, o en todo caso, el uso que tenemos que darle al derecho penal tiene que ser definitivamente restrictivo y reservar el uso del derecho penal para el fenómeno criminal. Sigamos, por favor. Y como decía, cuando interpretemos las normas penales de violencia, los conceptos que utilicemos deben de ser restringidos y acordes con el fenómeno criminal que buscamos, por lo que el derecho penal se reserva para el núcleo del fenómeno criminal. Sigamos, por favor. Entonces aquí les he hecho un pequeño gráfico respecto a cuáles son los enfoques que nos señalan los pronunciamientos internacionales, ¿no? Vemos que primero tenemos que tener un enfoque preventivo. Luego de esto, un enfoque restaurativo y luego de esto, orientado solamente hacia el núcleo del fenómeno criminal, sancionatorio. Es decir, sancionamos el núcleo del fenómeno criminal y tenemos que incorporar los enfoques preventivo y restaurativo, y vemos también que el enfoque sancionatorio está incluido dentro de estos. Sigamos, por favor. Y ahora ustedes me dirán, pero entonces, ¿y por qué es que se realiza todo este análisis y cómo es que se puede restringir el uso de las normas de violencia solamente enfocándolas en el fenómeno criminal? Para eso utilizamos la dogmática penal. Recordemos que la dogmática penal es la actividad científica encaminada al conocimiento sistemático de las normas penales. Sigamos, por favor. Esto es importante. El intérprete del derecho, aplicador del derecho, crítico del derecho, ha de averiguar el sentido de la norma. Esto es, y en eso consiste la labor dogmática penal, utilizando el tenor literal o su objeto lógico-jurídico. ¿Y por qué se prefiere el objeto, averiguar el sentido de la norma mediante el análisis del objeto lógico-jurídico de las normas penales? Porque se ha desterrado ya la óptica inmóvil del positivismo tradicional, ¿no? Si es que fuera así, la ciencia penal no progresaría ni avanzaría. No podemos remitirnos solamente ni limitarnos a la RAE, por ejemplo, pues para analizar elementos normativos o gramaticales mediante interpretación gramatical, si no se prefieren los métodos de interpretación sistemático y teleológico para poder averiguar cuál es el sentido de las normas penales, ¿no? Que es el que se pretende utilizar justamente para enfocar el análisis de estos delitos. Sigamos, por favor. Sigamos, por favor, si fuera tan gentil, gracias. ¿Y esto por qué? Porque
el objeto del derecho penal no solamente está constituido por la norma penal, sino también la criminalidad y además las singulares materias de referencia. Estos son conocimientos extrapenales que nos ayudan a poder comprender cuál es el objeto de las normas, en este caso de violencia. Sigamos, por favor. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los beneficios y la importancia de realizar labor dogmática penal? ¿Por qué es que tenemos que interpretar las normas de una forma tal que podamos comprender y hacer compatible el uso de las normas con el fenómeno criminal? Primero, la dogmática penal permite la aplicación del derecho penal segura y previsible. Nos permite sustraer al ordenamiento punitivo de la arbitrariedad e improvisación y permite resolver de forma lógica, no arbitraria ni improvisada, el derecho penal precisando los límites de la prohibición de las conductas. Hace un momento hablábamos justamente sobre las garantías del principio de legalidad, ¿no? Y es por eso que la dogmática penal es teórica y doctrinal. Lo que se trata con la dogmática penal, y es por ello pues que enfoco el uso de la dogmática penal para el análisis de estas normas, es que no improvisemos. Siguiente, por favor. ¿Y esto por qué? ¿Cuál es nuestra función? ¿Cuál es la función del jurista? El jurista no debe de perderse en el bosque de las normas jurídicas abstractas. No debe de limitar su función al estudio acrítico de las normas. Su tarea debe de consistir más bien descubrir la realidad social que subyace a las normas jurídicas. Por ello, debe de enjuiciar las normas desde puntos de vista extranormativos y comprobar si las normas sirven realmente a la satisfacción de esos objetivos. Esto pues lo he obtenido de un texto del doctor Gracia Martín que me parece sumamente pertinente recordar. ¿Y esto por qué es importante? ¿Por qué considero tan relevante que realicemos dogmática penal y analicemos e interpretemos estas normas enfocándolo de una forma certera para con el fenómeno criminal? Siguiente, por favor, diapositiva. ¿Por qué es relevante que utilicemos dogmática penal y reservemos la aplicación del derecho penal solo para el fenómeno criminal? ¿Por qué? Porque estamos interviniendo el núcleo de las familias. Y esto, la intervención del núcleo familiar por parte del Estado y la sanción penal se debe de realizar en situaciones que justifique su drasticidad, sobre todo por las penas a imponer, interpretando restrictivamente la conducta típica para que no existan excesos en la aplicación de la norma. Más aún si, conforme señalamos precedentemente, tiene que existir un enfoque también restaurativo. ¿Y esto por qué es importante? El decreto legislativo 1408 y 1443, modificado por el decreto legislativo 1443, que es el correspondiente al fortalecimiento y prevención de la violencia en las familias, ya nos señala, en su artículo 8 nos indica que son obligaciones del Estado promover políticas de fortalecimiento familiar, prevención y gestión de conflictos y violencia intrafamiliar. Y la trascendencia de las familias como núcleo en la sociedad se encuentra descrita en su artículo 5, que señala que la familia constituye el primer espacio de transmisión de afecto y desarrollo integral de sus miembros. La importancia de las funciones que desarrolla la familia se encuentra pues desarrollada en su artículo 7, que constituyen el que es formadora, socializadora de cuidados y protección, de seguridad y protección económica para sus miembros, y es afectiva,
transmite, reproduce y promueve vínculos de afecto entre los integrantes. Entonces, si intervenimos el núcleo de las relaciones de afecto, debemos de hacerlo con mucho cuidado, reservando el derecho penal para el contexto de violencia. Sigamos, por favor. Y hace un momento les hablaba sobre la interpretación de la norma, solamente pues para refrescar un poco la memoria. Las normas jurídicas pueden interpretarse según el intérprete, esto es auténtica, la realizada por el legislador, la judicial, realizada por el juez, y la doctrinal, interpretada por los juristas. Según quien la interprete, se utiliza un método. Este método puede ser gramatical si el sentido de las normas se obtiene atendiendo al significado de las palabras contenidas, lógico-sistemática, que es junto con la teleológica la que utilizo para poder interpretar estas normas, que se obtiene la lógico-sistemática, el sentido de las normas atendiendo a su ubicación dentro de la ley y ordenamiento jurídico, no aislada, sino en contexto. Y es por eso pues que les he traído los pronunciamientos internacionales también y los principios generales para poder realizar una interpretación restrictiva con respecto a estas normas de violencia. Igualmente la teleológica, que persigue se obtiene el significado según el fin perseguido por la norma. Y tenemos la histórica, que se da en atención a los antecedentes y circunstancias. Según el método utilizado vamos a obtener un resultado. Declarativa, si coincide con el tenor literal. Restrictiva, si reduce el ámbito de aplicación, y este es el que yo propongo pues dentro de la aplicación que se les da. Y extensiva, si es que tenemos un máximo de acepciones permitidas. Entonces, la propuesta de interpretación de estas normas se encuentra orientada hacia el método lógico-sistemático y teleológica, y si utilizamos ello, vamos a ver que vamos a tener un resultado restrictivo. Importante que la relevancia de los métodos de interpretación ha sido ya señalado y establecido en el oficio múltiple número 004/2019 de la Fiscalía de la Nación, de fecha 9 de diciembre del 2019, en el que la Fiscalía de la Nación resaltó la importancia del uso de los métodos de interpretación sistemática, teleológica y de convencionalidad por parte de los representantes del Ministerio Público para el análisis de las normas de violencia. Sigamos, por favor. Y bueno, como les decía, pues delimitamos el fenómeno criminal utilizando la garantía de la exerta del principio de legalidad, dentro de estos utilizando el método de interpretación sistemático y teleológico, vamos a llegar al contexto de violencia. Y este contexto de violencia está obtenido desde el enfoque de salud pública. Esto es respecto a un análisis interdisciplinario enfocado básicamente en lo que no solamente señalan los pronunciamientos internacionales, nacionales también, sino también lo desarrollado por la psicología. Si nosotros analizamos las exposiciones de motivos y los antecedentes legislativos de las normas de violencia, vamos a poder advertir que se encuentran las características del contexto de violencia dispersas y justifican justamente la creación de estas normas en atención a las características del contexto de violencia. Ya posteriormente lo vamos a desarrollar. Siguiente, por favor. Solamente aquí para recordar que algunos conceptos, ¿no? Respecto a la violencia contra la mujer, vemos que el artículo 5 de la ley 30.364 nos da un concepto amplio de lo que es la violencia contra la mujer, ¿no? Luego de ello vamos a ver que el reglamento nos empieza a restringir un poco más el concepto, ¿no? Nos señala que
se produce dentro de un contexto de violencia de género como una manifestación de discriminación a través de relaciones de dominio, de control, de ejercicio de poder, de sometimiento y subordinación hacia las mujeres. Acá encontramos la primera característica del contexto de violencia que constituye la verticalidad. Nos indica también el artículo 4, las operadoras y operadores comprenden e investigan esta acción de modo contextual y como un proceso continuo. Y esto lo señalan porque una de las características del contexto de violencia se encuentra constituida por la ciclicidad. ¿Qué indica el artículo 4? Esto permite identificar los hechos típicos que inciden en la dinámica de relación. De tal forma que vamos a ver que es la dinámica de relación donde tenemos que poner todos nuestra atención. No tanto explorar más aún con respecto al daño producido, sino es el ámbito de control, de poder, de desequilibrio en la relación en la que tenemos que explorar para poder advertir cuál es la situación de riesgo y el contexto de violencia. ¿Qué es lo que nos señala la recomendación número 19 y 28 de la CEDAW? La 19, con respecto a violencia contra la mujer, nos indica que es una forma de discriminación y nos indica que la violencia en la familia es una de las más insidiosas violencia contra la mujer, ¿no? Indica que existe en todas las sociedades y en las relaciones familiares se somete a la violencia, se le somete a las mujeres a la violencia de todo tipo. Se somete. Entonces, vemos aquí nuevamente que otra vez encontramos la verticalidad como característica en lo señalado. ¿Qué es lo que nos indica la recomendación número 28? Que se entiende por discriminación directa y discriminación indirecta contra la mujer. La directa corresponde a un trato diferente fundado explícitamente en diferencias de sexo y género, y la indirecta se da lugar cuando existe una ley, política, programa que puede ser neutra, pero que en la práctica tiene un efecto discriminatorio contra la mujer. Ello por las desigualdades preexistentes. Nuevamente aquí encontramos la verticalidad. Y por último, el Acuerdo Plenario 9/2019 nos señala que la agresión contra una mujer por su condición de tal es la perpetrada por el agente a causa del incumplimiento o imposición de estereotipos de género, entendidos estos como el conjunto de reglas culturales que prescriben determinados comportamientos y conductas en las mujeres que las discriminan y subordinan socialmente. Esto es acorde con lo que señala la definición de estereotipo de género desarrollado por el caso Campo Algodonero. ¿Qué es lo que nos señala sobre la conducta típica el Acuerdo Plenario 9/2019? Nos indica que el empleo de la fuerza física o psicológica es solo un medio para la consecución del fin último. Esto es el sometimiento de la víctima y con ello se afecta la salud, la igualdad, el derecho a no ser discriminado y la motivación destructiva afecta el libre desarrollo de la personalidad. La motivación destructiva vamos a desarrollarlo después para poder entender por qué es que estos delitos afectan los derechos humanos. Entonces vemos aquí que como características encontramos desequilibrio de poder, esto es asimetría de la relación, que corresponde a dos características del contexto de violencia, la verticalidad y las condiciones de vulnerabilidad. Y ello nos lleva a qué es violencia contra los integrantes del grupo familiar. Sigamos, por favor, con la siguiente diapositiva, si fuera tan gentil. La ley 30.364 nos señala que la violencia contra los integrantes del grupo familiar se da en un contexto de relación de responsabilidad, confianza o poder. Igualmente nos señala el reglamento. Importante que cuando nos señala el reglamento respecto a estas
a este contexto, a esta relación de responsabilidad, confianza o poder, es determinante entender que lo que ha querido el legislador es que se protejan las relaciones familiares en las que no exista una situación fáctica de dependencia. El acuerdo plenario 9/2019 nos señala que la violencia contra la mujer y la violencia contra los integrantes del grupo familiar se distinguen porque, ya sea porque no tenga el mismo móvil o porque la víctima no tenga la condición de mujer. De tal forma que se les protege el derecho a la integridad física, psíquica y salud, así como el derecho a una vida libre sin violencia. Yo le agregaría también que se protege también el libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué es lo que nos señala la Organización Panamericana de la Salud en el modelo de leyes y políticas sobre violencia intrafamiliar contra las mujeres? ¿Qué nos dice? Que la violencia intrafamiliar se define como toda acción u omisión cometida por algún miembro de la familia en relación de poder. Y aquí empezamos a ver que de la misma forma que en violencia contra la mujer, para que exista violencia contra los integrantes del grupo familiar, tiene que haber una relación de poder. Nos dice la Organización Panamericana de la Salud que la violencia intrafamiliar incluye una diversa gama de abusos que se pueden ubicar en el continuum de severidad. Hay algunos, estos dos puntos los voy a desarrollar después, sobre cómo es que define la violencia familiar tanto el Informe Mundial sobre Violencia y Salud y el informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o temas crueles. Y pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué nos dice el recurso de nulidad 2030 del 2019 en Lima? Que la violencia familiar se da, este era un caso de lesiones entre integrantes del grupo familiar y señaló que para que constituya esta agravante, las lesiones tienen que producirse bajo una circunstancia asimétrica en las relaciones mutuas. Igualmente señaló la casación 1424 del 2018 Puno, señalando que el feminicidio es el resultado de la expresión última del contexto de violencia familiar. Y esto se da en atención a una relación de poder y vulnerabilidad. Entonces vamos viendo dos características que son adicionales a la calidad de la víctima. Hay un ejercicio de poder, una situación asimétrica en las relaciones mutuas que permiten que se lleve el abuso del victimario para con la víctima. Entonces, ¿cómo comprendemos este contexto? Seguimos, por favor. A partir de la violencia como un problema de salud pública. ¿Y esto por qué? La 49ª Asamblea Mundial de la Salud sobre Prevención de Violencia reconoció a la Organización Mundial de la Salud como aquel organismo encargado del liderazgo para el desarrollo de programas de salud pública. Señaló que la violencia es un importante problema de salud pública. ¿Qué nos señaló en el Informe Mundial sobre Violencia y la Salud? La violencia se puede prevenir y es justamente lo que señalaba hace un momento con el enfoque también preventivo. Nos indica que es importante que se tenga un enfoque multidisciplinario basado en los requisitos rigurosos del método científico. Entonces, nuevamente es importante que utilicemos el concepto de violencia como elemento normativo a partir de entendiendo a partir de lo desarrollado por la psicología. Y esto es importante, vamos a ver que la Organización Mundial de la Salud define a la violencia como el uso intencional de la fuerza o el poder físico de hecho o amenaza contra uno mismo o una persona o comunidad que cause o tenga probabilidad de causar lesiones, daño psicológico y otros. ¿Y qué es lo que nos indica?
La inclusión de la palabra poder, además de la frase uso intencional de la fuerza física, amplía la naturaleza de la violencia para dar cabida a los actos que son el resultado de una relación de poder. Entonces vamos entendiendo por qué el recurso de nulidad nos lleva a esta situación de desequilibrio de poder adicional a las lesiones producidas entre los integrantes del grupo familiar para poder entender en qué consiste la violencia. Y de la misma forma también señala la Organización Panamericana de la Salud en el modelo de leyes y políticas sobre violencia familiar. Sigamos, por favor. Esto de aquí, sigamos el siguiente, esto ya lo toqué. El siguiente, por favor. El siguiente. Muy bien, entonces, ¿cuál es el fenómeno criminal? Ya vamos viendo que hay determinadas características y esto lo ha señalado el enfoque sobre la violencia familiar como tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el contexto de violencia familiar. Ya lo ha señalado el informe del relator especial sobre tortura. Indica que la violencia doméstica, atendiendo a la intencionalidad, finalidad y gravedad del dolor y el sufrimiento infligidos, debe situarse nada menos que en la categoría de actos de tortura. Esto es que no es un hecho excepcional ni un asunto de menor importancia. Y esto porque constituye una importante cuestión de derechos humanos. Indica, esto me parece relevante señalar, que la tortura hace referencia a la provocación intencionada a una persona indefensa del dolor o sufrimiento grave, ya sea de carácter físico o psicológico, para castigar, intimidar, coaccionar o bien por cualquier otra razón basada en la discriminación de cualquier tipo, e indica que la violencia doméstica supone una degradación, humillación, coartación e infligirle el dolor o sufrimiento de forma intencionada o incluso sistemática. Su carácter abusivo hace que siempre constituyan una violación a la integridad física. Entonces vamos viendo que el abuso de la víctima para con el victimario es una de las características que tiene que darse en el contexto de violencia. Sí, seguimos, por favor. Seguimos. Siguiente. Muy bien, entonces recordemos que la violencia se da en el ámbito público, privado o estatal. ¿Y cuál es el que nos ocupa, ¿no? En este momento, básicamente, el ámbito privado, aquel que se da en las relaciones interpersonales, se constituyen determinadas características que generan un contexto. Siguiente, por favor. Vemos aquí, como señalaba, que los ámbitos de violencia contra la mujer pueden ser en el ámbito público, en el que no hay relación interpersonal con la víctima, se agrava solamente por la discriminación estructural, esto es por la condición de tal, la implantación de un estereotipo de género, y la estatal igualmente, y la violencia que se da en el ámbito privado es el que tiene absolutamente toda nuestra atención. ¿Por qué? Porque se produce por la relación interpersonal un contexto de violencia. Y esto se da según el vínculo que puedan tener sentimental, familiar u otros, ¿no? Importante también que cuando es violencia contra la mujer tiene que contenerse la discriminación estructural.
Esto es la infracción a un estereotipo de género. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a tener pues como ejemplo el artículo 122b. Estas conductas tenemos pues que tener una lesión que puede ser física menor a 10 días o afectación psicológica cognitivo-conductual. Otro elemento típico, la calidad de la víctima, que puede ser mujer o integrante del grupo familiar, y además el contexto de violencia. Y tenemos que explorar este contexto de violencia porque es este contexto de violencia el que le da mayor gravedad a este tipo de conductas. ¿Y en qué consiste este contexto de violencia? Este contexto de violencia, como lo hemos señalado, consiste en el desequilibrio en la relación interpersonal. Es un contexto de coerción en el que es previo a las lesiones, de tal forma que las víctimas, si es que no se someten a su agresor, terminan siendo lesionadas. Siguiente, por favor. Y es este contexto de violencia que tiene determinadas características. Vemos aquí, están en rojo, las dos características que producen el desequilibrio en la relación, la verticalidad y las condiciones de vulnerabilidad. Entonces, ¿en qué consiste la verticalidad? El sometimiento de la víctima, esto es, la víctima se encuentra sometida a la voluntad del agresor. La motivación destructiva es la segunda característica, y vamos a poder advertir que en la dinámica de relación, el fin del agresor es anular la capacidad de decisión y autonomía de la víctima mediante el pánico. Esto es para que cumpla con los patrones impuestos por el agresor. Si son patrones que pretenden imponer estereotipos de género, ahí hablamos de violencia contra la mujer. De tal forma que las agresiones terminan siendo el medio para manipular y amoldar a la víctima mediante el miedo. Y es en eso que consiste el vínculo de coerción. Existen explosiones de ira, que es la siguiente característica por parte del agresor. Esto es, existen correspondiente a la característica de la ciclicidad, etapas cíclicas de intensa violencia y demostraciones de afecto en forma de manipulación. Son etapas cíclicas que generan confusión en la víctima y es lo que los psicólogos denominan una trampa psicológica. Este contexto de coerción es lo que se crea el vínculo de dependencia. Es por eso que vamos a ver que después de la explosión de tensión, la víctima solicita ayuda al Estado, pero luego de eso viene la siguiente fase, que es la fase de reconciliación. Y el problema que tenemos es que las víctimas tratan de desistirse de las denuncias, no concurren a que se lleven pues las diligencias, y en realidad en muchas oportunidades tienen problemas de reunir los suficientes elementos de convicción durante la investigación preliminar, la investigación preliminar, para poder llevar a cabo pues un proceso suficientemente idóneo, ¿no? Entonces, en muchas oportunidades, si nosotros no entendemos que la mayor carga de la prueba la tenemos que reunir justamente en el momento de la explosión de tensión, antes que inicie la etapa de la reconciliación, el caso se nos va a caer. Y bueno, importante también que cuando se señala de la ciclicidad, no significa que se requiera de lesiones anteriores a la víctima o denuncias anteriores para poder señalar que nos encontramos ante esta característica del contexto de violencia. La ciclicidad se encuentra constituida por etapas cíclicas de explosiones de ira del agresor que hacen que la víctima se someta por el pánico.
estas explosiones de ira no necesariamente son traducidas o no necesariamente se manifiestan en lesiones. En algunas oportunidades son daños a la propiedad de la víctima, daños, puñetes en la pared, invasión del espacio personal. Son múltiples las formas en las que el agresor puede infundir de miedo a la víctima para lograr someterla. La cuarta característica es la progresividad. La violencia es peligrosa porque se intensifica progresivamente tanto en modo como en intensidad. Y la última característica, las condiciones de vulnerabilidad de la víctima. Existen factores que determinan generan las condiciones de vulnerabilidad, las cuales son aprovechadas por el agresor. En tal sentido, tenemos que estas pueden ser características emocionales. Hay hay víctimas que no tienen los recursos emocionales de afronte para poder hacer frente a situaciones de ataque verbal o físico. Vemos pues que son víctimas que tienen la autoestima disminuida, tienen problemas de depresión, tienen trastorno por evitación. Usualmente vamos a ver indicadores de estas víctimas que en realidad no tienen los recursos emocionales, ni tampoco pueden ser también recursos físicos o sociales o económicos que les impiden responder o hacer frente a las agresiones del victimario. Entonces, todas estas, y es el contexto de violencia en el que radica el mayor desvalor de la conducta. Entonces, no es solamente lesionar a una mujer o un integrante del grupo familiar, sino crearle un contexto de coerción a la víctima en el que ésta, en atención a sus condiciones de vulnerabilidad, no puede ejercer sus derechos. ¿Por qué? Porque está completamente sometida al agresor. Si nosotros exploramos de una forma profunda el vínculo de relación, vamos a poder ver, y es muy fácil identificar a una víctima de violencia, porque al momento en el que concurre a solicitar ayuda del Estado, tutela al Estado, está completamente en una situación de pánico. ¿Por qué? Porque la víctima que trata de emanciparse de esa situación en realidad solicita la tutela. ¿Por qué? Porque ya no puede más con esa situación, y es algo que muchas de las víctimas les van a señalar, ¿no? Muchos van a señalar que ya no pueden, emocionalmente están completamente sobrecargados con esa situación. ¿Y esto por qué? Porque van desarrollando muchos problemas, incluso psicosomáticos, e incluso tienen muchos intentos de suicidio. Entonces, es importante que identifiquemos el fenómeno criminal para poder cumplir con el deber de debida diligencia. Y esto nos lleva a la siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. La siguiente. La siguiente es, a ver, de aquí, bueno, solamente señalar que las características del contexto de violencia han sido reconocidas en parte por el Acuerdo Plenario 9 de 2019, y también vamos a ir viéndolas también en los manuales y guías de psicología forense nacionales e internacionales sobre los contextos de violencia, sobre la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Y adicionalmente vamos a encontrarnos igualmente en las exposiciones de motivos y los antecedentes legislativos de las normas de violencia. Si tenemos el enfoque de estas 5 características, van a ver que conforme vayamos estudiando los pronunciamientos internacionales, antecedentes legislativos y exposiciones de motivos de las normas de violencia,
vamos a encontrar estas características y son estas las que justifican la elasticidad de las conductas de las normas de violencia. Seguimos, por favor. Entonces, esto nos lleva nuevamente a que es necesario delimitar el ámbito de aplicación. Recordemos que la recomendación número 19 de la CEDAW y la observación número 8 del Comité de Niños nos señalan la necesidad de limitar el ámbito de aplicación de la justicia penal para con los casos de violencia. La recomendación general número 19 nos señala que las sanciones penales deben darse solo para los casos necesarios y graves. Entonces, la gravedad de las conductas, de estas conductas, no se encuentra radicada en el daño producido a la víctima. Es decir, no es la lesión la que tiene el mayor desvalor de la conducta, sino es la creación de este contexto de violencia que tiene las características que se han señalado, que son incluso consideradas pues como actos de tortura por el relator del Comité de Tortura y Tratos Inhumanos. Y justamente en ello radica el enfoque en relación a qué es el contexto de violencia que tenemos que analizar, explorar y poder determinar que efectivamente es ello lo que genera la gravedad de la conducta y que de alguna forma justifica, y bueno, no de alguna forma, en realidad justamente el contexto de violencia es lo que justifica la intervención penal para estos casos de violencia. Creo que eso es todo. A ver, seguimos con la siguiente. Bueno, entonces las conclusiones. ¿Qué requerimos entonces? No utilizar las normas de violencia de una forma improvisada. Estamos interviniendo el núcleo de la sociedad. Entonces, para cumplir con el deber estatal de debida diligencia, no debe de utilizarse solamente el derecho penal como respuesta al fenómeno. Debe de reservarse bueno, en principio el enfoque tiene que ser principalmente restaurativo, reservando la respuesta punitiva para el contexto de violencia, de tal forma que las lesiones que se produzcan a una mujer o un integrante de un grupo familiar que no tengan este contexto, nos encontramos ante una situación de conflicto y deben de tipificarse sin la agravante, de tal forma pues que si solo se está vulnerando la salud, la integridad física o psicológica y no existe la pluriofensividad. Recordemos que el Acuerdo Plenario 9/2019 nos señala la pluriofensividad de estos delitos justamente remitiéndose a las características del contexto de violencia. Sigamos, por favor. Y esta es una reflexión en realidad que les he traído pues porque considero importante que recordemos, si la violencia es el abuso de una posición de dominio sobre la víctima, tipificar y sancionar desproporcionadamente a los ciudadanos no nos convierte en todo caso en aquellos victimarios contra los que luchamos. Entonces, seguimos por favor con la última diapositiva. Busquemos proporcionalidad para no perder la legitimidad del uso razonable del derecho penal e identifiquemos de una forma acertada las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas para poder protegerlas. En realidad, si estamos distraídos en lesiones que se generan en situaciones de conflicto y no utilizamos todos nuestros recursos en identificar a aquellas víctimas que se encuentran dentro de este contexto de violencia, podemos perder el enfoque del deber de debida diligencia y recordando también, bueno, aquí también entre nosotros, que la mayoría de víctimas de feminicidio tenían medidas de protección. Entonces, ¿qué significa? Que no estamos identificando el fenómeno criminal y no lo estamos identificando en realidad pues porque primero tenemos que conocerlo. Y ese es pues el sentido de mi ponencia, compartirles un poco todo lo que he ido investigando
con el ánimo de poder identificar a las víctimas cuando las tengamos enfrente. Bueno, eso es todo por mi parte. Si tienen alguna pregunta, estoy a su disposición. Gracias, doctora Sofía. Felicitamos su brillante exposición. Realmente ha sido una cátedra, doctora, en este tema tan necesario tocar ahora desde la perspectiva penal, justamente porque la crítica que se hace actualmente es la sobrecarga y la sobrecriminalización de una conducta que, como usted ha dicho, termina afectando el núcleo familiar, en tanto no solamente se afecta el entorno mismo de la relación de pareja, sino también a los dependientes, que en su mayoría de veces pues son los hijos de esta unión, ¿no? En ese sentido, yo dejo en uso la palabra a mi colega, la doctora Susan, para poder dar lectura a algunas preguntas que se han formulado a través del chat, a efecto de que usted, doctora, tenga la gentileza de responder. Gracias, doctora. Con todo gusto. A ver, doctora, buenas noches. Buenas Felicitaciones noches. por la excelente exposición. A ver, Gracias. aquí están las preguntas. A ver, la doctora Lidia Albán señala, doctora, luego de su exposición, de que ¿qué otras acciones, dice, podrían asumirse o establecerse para que, aparte de la normatividad legal, se obtengan mejores resultados? Señala la doctora que quizás podría hacer una labor en colegios, en familias, una atención no solo a la víctima, sino al agresor, o un monitoreo a las familias que se han visto implicadas en estos contextos de violencia. Muchas gracias. Qué interesante su pregunta, y sí, efectivamente la labor preventiva es necesaria mediante otros medios de control social, además, bueno, no necesariamente el control penal. Y otro punto también respecto al restaurativo, muy importante, considero muy importante también que dentro de las medidas de protección que se le da tanto a víctima como victimario, situaciones tanto de violencia o conflicto, se dan el tratamiento terapéutico. Yo considero que es sumamente importante incidir en ello, y creo que por ahí es que podemos, de alguna forma, considero yo que mediante fiscalías de prevención del delito que puedan incidir solamente en los casos de violencia para verificar que efectivamente el agresor y la víctima están cumpliendo con el tratamiento terapéutico, recordando que estos son problemas de salud mental. Creo que mucho podríamos avanzar por allí. Yo considero que ese es un punto que podríamos, en todo caso, abordarse de alguna forma para poder mejorar todo lo que es la pandemia de la violencia. Ok, doctora. Doctora, la misma doctora Albán tiene una inquietud, me señala que la intervención de las familias es correcta, como usted lo señaló. Si es así, entonces, un caso donde el reconocimiento médico legal es 1-0, de acuerdo a la norma, no quedaría más que acusar al agresor ante el Poder Judicial. Es lo que señala la doctora. Ya. Por favor, que Sí, doctora Fernanda Chicoma, le pedimos por favor silenciar su micrófono a efecto de poder escucharnos. Muchas gracias, doctora Fernandita. Está atenta, creo, la doctora. ojo. Bueno, es parte de esta pandemia, tener contextos así, en tanto como madres fiscales y abogadas, pues tenemos este doble rol que muchas veces cumplimos en simultáneo, así que tenemos perfectamente. Continuamos, por favor. En verdad, así es, en realidad tenemos pues también la función de hacernos cargo de la familia, además de nuestra pues función profesional. Bueno, entonces, ojo que justamente cuando hablaba sobre la tipicidad de estas conductas, señalaba que no solamente es la lesión, calidad de la víctima, sino también esta situación de desequilibrio de poder. Entonces, se puede tipificar
¿cómo estábamos haciendo nosotros? Primero estábamos tipificando las lesiones producidas a una mujer o un integrante del grupo familiar, pero conforme se estaba señalada precedentemente, tiene que haber adicionalmente este contexto de violencia, entendido como un desequilibrio en la relación. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que adicionalmente señalar allí? Conforme pues se señalaba precedentemente tanto el recurso de nulidad 2030 del 2019 como el acuerdo plenario 9 del 2019, nos señalan que este contexto adicional tiene que acreditarse también para poder señalar que nos encontramos ante una conducta típica contemplada en el artículo 122b. De no existir, nos encontraríamos ante una conducta descrita en el artículo 441 en lo que corresponde a faltas contra la persona. Doctora, la doctora Cintia Elizabeth Rojas Obando señala que de acuerdo al reglamento de la ley 3013-4 y el acuerdo plenario número 09-2019, bajo ningún contexto podría existir agresión de mujer a mujer. Ay, eso es muy interesante. En realidad esta pregunta es sumamente interesante y se discute en doctrina. En realidad, si es que una mujer puede lesionar a otra con la agravante de la discriminación por género. Pero, ojo que el Acuerdo Plenario 9 de 2019 nos señala que se justifica justamente la violencia contra la mujer que tiene que ser, y eso también lo señala el Acuerdo Plenario 1-2016, cuando nos habla sobre los delitos de feminicidio, y el 5-2016, que nos señala sobre también la violencia contra la mujer, que el sujeto activo tiene que ser hombre. Ese punto me parece sumamente interesante. Esto es lo que señalan los acuerdos plenarios en relación a ese tema, ¿no? Doctora, el doctor William Ramírez Vigo felicita su ponencia, doctora, y pregunta cómo resolver los casos de violencia bidireccional. ¿Se aplican los criterios que ha expuesto? Es importantísimo. ¿Por qué? Hay un informe de legítima defensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que justamente habla sobre la necesidad de identificar cuándo la víctima, en este contexto de violencia en el que se encuentra, ha ejercido pues algún tipo de defensa personal al ser agredida. Si nosotros identificamos este desequilibrio en la relación, vamos a poder advertir que no hablamos de relaciones mutuas, sino que en realidad en una situación de contexto de coerción, esto es un contexto de violencia, la víctima ha tratado de defenderse. Es por eso que si exploramos bien el contexto de violencia con las características que se han expuesto, vamos a poder ver cuándo es que existen lesiones mutuas y cuándo es que las lesiones son de las lesiones producidas del victimario para con la víctima, son producidas justamente en atención a este contexto y la víctima al victimario como legítima defensa. Es por eso que si identificamos bien la situación de desequilibrio en la relación, vamos a poder diferenciar uno de otro. Doctora, gracias. El doctor Carlos Alberto Malaver Silva pregunta si en la violencia contra la mujer tiene que ver un contexto de odio a las mujeres. No necesariamente. Muchas veces se habla sobre la misoginia para señalar que existe pues el móvil en el agresor, pero en muchas oportunidades ya se ha podido advertir que en realidad la mayoría de situaciones de violencia que se dan son por los estereotipos de género, que son patrones culturales. El agresor no necesariamente odia a las mujeres, sino en realidad cree que cumplen o que deben de cumplir determinado rol, ¿no? Y es en atención a que no cumplen ese rol que
trata de someterlas. ¿Por qué? Pues porque justamente existe ese desequilibrio de la relación que no necesariamente tiene que ser por odio hacia las mujeres. Doctora, la licenciada Jessica del Pilar Bustamante Linares, quien es psicólogo de la Unidad de Medicina Legal aquí en Cajamarca, le brinda sus saludos, la felicita y le hace 3 preguntas, 3 consultas, señala ella, ¿no? La primera, ¿cuál es su actuar al encontrar 2 peritajes de la Unidad de Medicina Legal y del Centro de Emergencia Mujer con conclusiones distintas? Ay, me pone nerviosa. En realidad, bueno, si bien la norma señala que tienen el mismo valor probatorio, tanto los informes emitidos por el SEM, yo, si mal no recuerdo, la guía de daño psíquico, se señala la diferencia entre la emisión de un pronunciamiento emitido por un psicólogo clínico de aquel pronunciamiento emitido por un psicólogo forense. Y se establece justamente que el objetivo de la emisión de un pronunciamiento, una pericia psicológica de un perito forense, da mayor verosimilitud, ¿no? Porque justamente está orientado hacia determinar con mayor precisión el fenómeno criminal, ¿no? En el entendido que un psicólogo clínico está orientado más hacia el tratamiento terapéutico. Entonces, en atención a ello, no recuerdo si esto se consigna en la guía de evaluación psicológica forense o en la guía de daño psíquico, pero recuerdo bien haber visto esta distinción. Es por ello que siempre prefiero la emisión de pronunciamiento del psicólogo forense. Y no es porque sea la pregunta de la psicóloga forense. Doctora, pregunta a la licenciada, ¿cómo podemos ser de mayor colaboración en las conclusiones, en los informes psicológicos para vuestra labor? Ay, gracias por la pregunta. En realidad, en la guía de evaluación psicológica forense, yo sé que en realidad cuando nosotros como Ministerio Público o como fiscales solicitamos el pronunciamiento, no somos muy específicos porque somos todavía novatos en temas de psicología. Pero considero yo que son 3 puntos que podrían ayudar mucho. Primero, la identificación de las condiciones de vulnerabilidad y el riesgo. Todo esto lo señala la guía de evaluación psicológica forense, ¿no? Segundo, poder establecer si la dinámica de relación se da en una dinámica de violencia o una dinámica de conflicto. De tal forma que podemos nosotros establecer con ellos si existe o no la agravante típica, ¿no? Y tercero, bueno, si se encuentran indicadores de ser víctima de violencia, ¿no? Así, por eso por parte de la víctima. Y respecto al agresor, si se encuentran factores como impulsividad, agresividad en su conducta, o algunos factores que permitan advertir que es una persona que tiene explosiones de ira intermitentes y no puede tener un buen control de sus impulsos. Creo que si es que nos pueden ayudar con la emisión de esos 3 puntos, creo que podríamos pues avanzar bastante con respecto al contexto de violencia. Doctora, también pregunta la licenciada, ¿es de trascendencia evaluación al imputado de la violencia en vuestros procesos? Bueno, sí, definitivamente sí. ¿Por qué? ¿Cómo engarzo yo la imputación al imputado, bueno, la imputación al denunciado en relación al resultado en la víctima, ¿no? Si yo encuentro una víctima que está sometida a un contexto de violencia, que se señala que tiene o daño psíquico, o condiciones de vulnerabilidad, o afectación psicológica cognitivo-conductual, y además de ello se señala que se encuentra dentro de un contexto de violencia, y adicionalmente se puede establecer que la persona, el imputado, tiene determinados rasgos, como lo que es una persona que no tiene control de impulsos, una persona que tiene determinados trastornos de personalidad que lo orientan a la agresividad. Ahí puedo engarzar bien la imputación de que este resultado
se da en atención a este agente que lo ocasiona. La licenciada agradece su respuesta, doctora. Acá tenemos dos últimas preguntas de la doctora Cinta Elizabeth Rojas Obanto. Dice, doctora, por principio de imputación necesaria, se nos requiere especificar los cargos atribuidos a los investigados. Ello desde la etapa de investigación. Por ejemplo, el día 2 de agosto del 2020, Juan Pérez agredió física y psicológicamente a su cónyuge Cintia R. en circunstancias, puntos suspensivos. En el caso de agresiones físicas, pues se practica el reconocimiento médico legal físico, se podría determinar las lesiones y el tiempo aproximado. Pero en el caso de una afectación o daño psíquico, donde la víctima tiene toda una vida conyugal de violencia, ¿cómo determinar o especificar cuándo se produjo tal afectación en la víctima, si no se han realizado denuncias anteriores? Qué interesante. En realidad, si hablamos de que una víctima está sometida a una situación del contexto de violencia en relación a una relación interpersonal, lo que tendría que hacerse es señalarse desde cuándo ha estado sometida a esta relación interpersonal, desde cuándo se han iniciado dentro de los de la característica de la ciclicidad este contexto de coerción, justamente preguntándole y explorando a la víctima para poder determinar cuándo ha empezado a ser sometida a este contexto. Entonces, justamente creo importante que se explore en atención a la característica de la ciclicidad para poder ir acorde con la imputación necesaria. Doctora, por último, el doctor Gilbert Cabanillas Hernández pregunta, doctora, usted ha presentado su ponencia dentro de los alcances del artículo 4 de nuestra Constitución, protección de la unidad familiar, tratado por el fiscal de familia. ¿No cree usted que este cambio de tratamiento del mismo problema social hacia el fiscal penal, quien tiene una formación penal punitiva, es una limitante? Creo que si enfocamos el fenómeno criminal a partir justamente de la dogmática penal y lo reservamos para ese núcleo, yo considero que sí es acertado. Considero también que la protección a la familia tiene que realizarse con el respeto que corresponde, pero también considero que es acertado que el Estado intervenga de una forma punitiva en este contexto del fenómeno criminal, toda vez que se hace necesario en esa situación que en atención al riesgo en el que se encuentra la víctima, ya la intervención del control penal, pero solamente para este tipo de casos, reservando el derecho penal para ese núcleo. Muchísimas gracias, doctora, por la atención a las interrogantes de nuestros colegas y le doy el pase a la doctora Sandra Bringas para la entrega del certificado virtual. Muchas gracias. Bien, doctora. Doctora, he visto con mucho agrado a los participantes formularle preguntas bastante interesantes, sobre todo en el contexto del trabajo que realizamos aquí en el tema desde la perspectiva penal un tanto escaso en el presente de un certificado que a nombre de la Junta de Fiscales Provinciales del Distrito Fiscal de Cajamarca entregamos a usted como constancia de este compartir que hemos tenido durante casi ya 2 horas de la jornada, y en virtud de ello, doctora, estaremos haciendo llegar este simbólico documento que representa no solamente el cariño que tenemos aquí en Cajamarca, sino la gratitud por compartir su conocimiento con nosotros. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, a nuestros participantes, aplausos virtuales, que registren su correo electrónico en el chat para efectos de enviarles también el certificado respectivo y, de ser el caso, ya en una oportunidad cercana, alcanzarles físicamente ese documento. Gracias
Sofía, gracias por esta jornada y a todos y todas las personas que nos han acompañado durante estas 2 horas de jornada académica. Esperamos también su participación en la próxima convocatoria a nuestro jueves jurídico, que es una proyección académica de la Junta de Fiscales Provinciales de este distrito fiscal, que ya suma casi una docena, ¿no?, de jornadas que se orientan a hacer un compartir académico con toda la población jurídica, con toda la comunidad jurídica de Cajamarca, y ahora a través de este medio virtual o plataforma virtual con quienes nos siguen a través de las redes sociales. Agradecer al Programa de Prevención Estratégica del Delito a través de Raúl Contreras, que nos ha estado apoyando y también difundiendo a través del Facebook Live en la página del Programa de Prevención esta jornada, y agradecer nuevamente a todos por la asistencia. Gracias, doctora Sofía. Muchas gracias, doctora, y bueno, agradecerles a ustedes pues por la gentileza de la invitación para compartir, que es justamente eso, ¿no? Yo creo que si compartimos, crecemos todos con los distintos enfoques, con las distintas opiniones y las distintas formas que podamos interpretar, orientadas pues a el mejor enfoque adecuado, pues porque al final esto nos va a ayudar a cumplir la función que tenemos, ¿no? Tan bonita, tan en realidad humana y de tanta responsabilidad. Yo les agradezco la invitación y mi plena disposición para cuando lo deseen, pues para seguir compartiendo todo lo que es la investigación en ese sentido. Muy gentil. Muchas gracias, doctora, y hasta otra oportunidad. Hasta luego, gracias a todos. Hasta luego. Gracias, doctora Susan. Gracias, doctora Sofía. Raúl, por favor,